Hola, nosotros somos el equipo Dinamita del 2V15 y estaremos presentando la práctica 3 de redes. Mi equipo está formado por Fabela Chávez, Fernando Isaí, Muñoz Ramírez, Gabriel de Jesús y una servidora. Ahora procederemos a explicar brevemente cómo se hizo el código en cuestión. Comenzaremos con el servidor. El servidor empezamos con todas las librerías que vamos a usar. Posteriormente comenzaremos con el main, el cual empezaremos a definir lo que son las líneas de las variables que vamos a usar, como la del servidor, la del cliente, la del socket, etcétera, etcétera. Este tipo de variables. Después iniciaremos nuestro socket, le agregaremos las correspondientes variables que necesita llevar, como lo es el protocolo de internet a usar, nuestro socket va a admitir datagramas y finalmente el protocolo que usaremos va a ser el número 0. Ahora procederemos a ver si hacer un if que nos dirá si el socket en efecto se abrió o no se abrió. En caso de abrirse, pues comenzaremos a definir lo que es nuestro servidor. Definiremos la familia a la que está asociada. En este caso es IPv4. El puerto en el que está establecido va a ser el 8080. Y finalmente, pues no le daremos ninguna dirección establecida porque pues no vamos a enviarlo, por así decirlo, a una dirección. Ahora, procederemos a abrir el bind o utilizar el bind. Le definiremos las respectivas funciones con respecto al servidor. Una vez abierto, o sea, en caso de que se abra, si no se abre, pues se corta el programa. De mismo modo, en caso de que nos abra el socket, se cortaría el programa automáticamente. En caso de abrirse, pues pasaremos a abrir un do while para comenzar con la conversación. Para comenzar el chat, por decirlo de esta manera, aquí lo que haremos será poner un contador, el cual irá aumentando. Si es número par, si es número par, entonces lo que pasará es que va a mandar mensaje. Si es número impar, lo que hará será esperar a recibir un mensaje. Cuando recibe un mensaje, tenemos que lo va a recibir del cliente. Por eso vamos a usar un ref from. Especificaremos de dónde viene. O sea, en este caso va a venir del cliente. Sabemos que es del cliente. Ok. Ahora procederemos a, cuando este lo reciba, nos va a mandar un mensaje de qué mensaje es. Y finalmente, en caso de ser el mensaje en chat, o sea, que llegue un mensaje que diga en chat, nosotros cerraremos automáticamente la conversación tanto del servidor. O sea, ya no va a poder mandarse mensajes. Se termina ahí. Cuando el número es par, se abrirá lo que es la parte del cliente. Ok, bueno, crearemos las funciones para el cliente. En este caso, de qué familia viene, cuál es su puerto, que es el 8081, y la dirección que tiene, que en este caso es la de nuestra placa de red. Ahora, podemos ver que, bueno, nos va a decir envía el mensaje que quieres enviar. Si pones en chat, bueno, se termina todo el chat. El mensaje que se va a enviar, etcétera, etcétera. O sea, son pequeños detalles como de interfaz. Una vez tomamos con el fgets el mensaje que va a enviar el usuario, procederemos a usar un send-to que irá directamente al cliente. Y bueno, así terminaría. Antes de terminar, si el mensaje es end chat, de mismo modo que con lo anterior, al envío, terminará el programa automáticamente y hasta ahí quedaría. O sea, ya no seguiría nada. Ahora, en cuanto al cliente, pues prácticamente se utilizó la misma idea, solo se cambiaron algunos datos, como por ejemplo la primera parte donde se especificaba, ahora lo pusimos con los datos del cliente, que en este caso sería de la línea 29 a la 31, ahí podemos ver los datos que le está dando. Y eso sería todo. O sea, bueno, por parte sería cambiarlo por los datos que corresponden al cliente, ¿no? En este caso, 8081 en la 31.
Sí, no, 30, perdón. Ahora, finalmente, cambiamos el orden del envío y recibimiento de mensajes. Primero pusimos que envíe el mensaje en el cliente, en la parte del if, donde está dentro del while. Esto porque necesita el servidor primero recibir un mensaje para que éste pueda enviar uno. Entonces, pues primero enviaremos el mensaje por parte del cliente y después recibiremos el mensaje por parte del cliente, del servidor. Igual, mismo modo, si el servidor pone en chat o si el cliente pone en chat, se terminaría el programa automáticamente y bueno, eso daría finalización. Ahora, para poder ver cómo funcionan ambos programas, procedemos a abrir dos terminales. En ambas entramos en modo root. Y en esta primera terminal voy a ejecutar el programa del servidor. Ahora en la segunda vamos a ejecutar el del cliente. Y nos pide que enviemos un mensaje. Entonces vamos a enviar Oli y aparece del otro lado. Entonces del lado del servidor enviamos un mensaje. Por ejemplo, ¿cómo estás? Y aparece del lado del cliente. Entonces, para poder finalizar el chat, vemos que nos dice que es escribiendo en chat. Entonces hasta ahí se termina la conversación y vemos que funciona correctamente. En la primera imagen de la trama enviada por el cliente, los bytes marcados con la línea amarilla pertenecen a la capa de enlace de datos, que permite hacer la transmisión de información entre el servidor y el cliente. En la segunda imagen, los bytes marcados con la línea negra pertenecen a la capa de red. En esta sección se encuentra el tipo de protocolo, que en este caso es el IPv4, y las IP del destino y de fuente, entre otras. En la imagen número 3, los bytes marcados con la línea naranja pertenecen a la capa de transporte. Aquí se encuentra el protocolo UDP, que contiene la dirección de los puertos, el contenido del mensaje, entre otros. En la primera imagen de la trama enviada por el servidor, los bytes marcados con la línea negra pertenecen a la capa de enlace de datos, que permite hacer la transmisión de información entre el servidor y el cliente. En la segunda imagen, los bytes marcados con la línea roja pertenecen a la capa de red. En esta sección se encuentra el tipo de protocolo, que en este caso es IPv4, las IP de destino y de fuente, entre otras. Y en la tercera imagen, los bytes marcados con la línea verde pertenecen a la capa de transporte. Aquí se encuentra el protocolo UDP, que contiene la dirección de los puertos, el contenido del mensaje, entre otras cosas. Los filtros utilizados en Wireshark para mostrar las tramas, el primero es en el menú principal, que se dirige a la pestaña de captura, y en la configuración se presiona el cuadro de ANY para poder recoger todo el tráfico de Linux. El segundo filtro, en la sección de la barra, se coloca udp.port igual a 8080 para que se haga un filtro en donde el puerto sea el 8080 para encontrar fácilmente los paquetes y tramas que se enviaron por el chat. Bueno, yo soy Fabla Chávez Fernández ahí y mis conclusiones para esta práctica es que pudimos aprender cómo es el envío y recibimiento de mensajes por medio de código, o sea, al menos de una manera simple, de cómo se vería dentro del Wireshark, cómo pudimos ver las tramas, que
al momento de enviarse podemos ver que en el Wireshark se alcanza a ver el mensaje enviado que está viajando correctamente por la red. Igualmente pudimos ver cómo se programa algunas funciones que se utilizan para el envío y recibimiento de mensajes, cómo debemos de definirlas, etcétera, etcétera. En este aspecto creo que pudimos aprender principalmente la parte programable, ya que la parte del Wireshark como que ya la tenemos más o menos establecida y lo único que teníamos que era revisar esta parte, ¿no? Como de cómo se tenía que programar algunas funciones o algunas partes del mismo. A manera de conclusión para esta práctica, puedo decir que la receta de cocina mostrada en clase o en el diagrama de flujo nos sirvió bastante dentro de la programación para saber o entender mejor cómo es que el servidor y el cliente podían mantener una conversación con las funciones send-to y receive-from, una primero enviando el mensaje, la otra recibiéndolo y volviéndole a enviar un mensaje, y así hasta poder terminar pues su conversación con unas palabras clave. Como conclusión, puedo decir que con esta práctica aprendimos a cómo comunicar un servidor con un cliente. Esto es muy importante ya que es el fundamento principal de las comunicaciones en las redes. Este tipo de comunicación se utiliza en todo el Internet para que las páginas y otros servicios funcionen adecuadamente.